Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a la palabra del Señor, a Primera de Pedro 1:15. Seguimos, hermanos, con la serie familiar, El mejor regalo. Y el título es, Nos santifica. Primera de Pedro 1:15. Me dan un amén cuando todos lo hayan encontrado. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo volvemos a leer. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a orar. Le decimos: Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Dios de los cielos, porque nos has guardado, nos has cuidado, has tenido misericordia de nosotros y no nos has pagado conforme a nuestros hechos, sino conforme a tu amor te has acordado de cada uno de nosotros. Dios de los cielos, yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos que ha venido necesitado. Quizás pudo haber venido alguno enfermo, otros con problemas familiares, otros con problemas económicos, otro quizás débil espiritualmente, Dios de los cielos. Pero en esta hora, Dios amado, háblanos a través de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Como le decía, seguimos en la serie familiar, El mejor regalo, y el título es Nos santifica. Hermanos, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó, ¿verdad?, nuestra relación con Dios se quebró. Miren, yo antes de ser cristiano, yo conocí a gente que era cristiana. Y conocí a personas que daban buen testimonio. Y que uno podía ver que hacían lo mejor para agradar a Dios. Pero también conocí personas que se decían ser cristianas, pero no vivían como hijos de Dios. Su forma de actuar, su forma de accionar daban mucho que desear. Y cuando yo veía a estas personas, yo decía, cuando yo sea un cristiano, yo quiero ser un buen cristiano, como todos, ¿verdad? Todos anhelamos ser buenos cristianos. Y llegó ese día que Cristo tuvo misericordia de mí y tocó mi corazón. Y miren, y ahí empezó la lucha, hermanos. No con el enemigo, sino conmigo mismo. Porque tenía que cambiar una forma de vida, una forma de pensamiento, una forma de hablar y una forma de actuar. Miren, yo me convertí acá en la iglesia. Bueno, me convertí en el trabajo, pero con hermanos de la iglesia. Y les soy honesto. Yo los primeros 3 meses, hermanos, volví a hacer lo mismo. Yo venía, cantaba, gloria a Dios, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Pero yo salía de acá y volví a caer en lo mismo. Hacía aquellas cosas que a Dios no le agradaban. Miren, un día yo salí de acá y llegué a mi casa.
y me encerré. Y le dije a Dios, Dios, soy un desastre como cristiano. No doy la medida como hijo tuyo. Mira, Dios, voy a la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia hago lo mismo que hacía antes. Miren, hermanos, después que yo hice esa oración a Dios, empecé a ver pequeños cambios en mi vida. Dios empezó a cambiar mi forma de actuar. Dios empezó a cambiar, ¿verdad? Y a fortalecer mi espíritu. Por ese regalo precioso que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿cuántos acá han regalado algo? Todos hemos regalado algo. Pero ¿cuántos hemos dado un regalo sin interés? Porque a veces damos regalos y queremos que nos den de vuelta. Cuando damos un regalo sin interés, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Agarramos del dinerito que fuimos a ganar, vamos a la tienda y compramos aquel presente y se lo damos a la persona que apreciamos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros le damos este regalo a aquella persona? Después nosotros la visitamos, vamos a su casa y encontramos aquel regalo tirado en el patio, lleno de lodo, todo sucio. ¿Cómo nos sentimos? Tristes. Nos da dolor en el corazón, ¿sí o no? Porque decimos, y yo tanto esfuerzo que puse. Fui a la tienda, agarré de mi dinero para querer agradar a este ingrato y miren lo que ha hecho con mi regalo. Imagínense, hermanos, Cristo, Dios nos dio a Jesucristo, ese regalo precioso, y que nosotros no lo valoremos. Dice la palabra de Dios que Dios, al ver, ¿verdad?, la maldad del hombre en la tierra y que los pensamientos eran de continuo en el mal, le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón ver que el hombre solo pensaba en la maldad. Hermanos, y a nosotros Dios ya nos ha limpiado. Miren, en la mañana yo perdí la hoja. Miren, no es que la perdí. Mi esposa dice, ¿por qué mi esposo lleva una hoja tan sucia? Y se la van a ver los hermanos. Miren, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, Él ya nos ha limpiado. Nosotros somos esto. Estos somos nosotros. Esta hoja blanca. Nuestros pecados han sido quitados. Hemos sido lavados. Y somos esto. Pero si nosotros no valoramos ese sacrificio y decimos, no, voy a pecar, como no pasa nada, y pecamos, venimos a hacer esto de nuevo, sucios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando estamos sucios? Nos da vergüenza, nos da pena. Y muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas malas, nosotros quisiéramos arreglarlas por nuestra propia cuenta, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo este papel agarro un trapo mojado y lo trato de limpiar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro un trapo? No lo voy a poder limpiar. Es más, voy a echar a perder esta hoja. Así pasa, hermanos, con nuestras vidas, cuando no valoramos ese regalo. Hermanos, como hijos de Dios, necesitamos a Jesucristo con nosotros. Lo necesitamos. No podemos vivir sin Él. No podemos, porque la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer.
Él ya nos limpió. No podemos vivir sin Jesucristo. Miren, dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Efesios 2 del 1 al 3. Mire que a mí se me perdió Efesios. Aquí estamos. Efesios 2. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire lo que dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y miren, ¿qué es lo que hace Dios a través de Pablo? Recordarle a ellos la condición de la cual Dios los había sacado. Hermanos, y no es malo que nosotros recordemos de dónde Dios nos ha sacado. No es malo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos bien peligrosos y nos creemos el santo grial del evangelio. Nos creemos el número 1 y nos llenamos de orgullo. Hermanos, y el único número 1 aquí es Jesucristo. Nadie más que Él. Solo Jesucristo es el número 1. Denle la gloria a Dios. Muertos. Éramos personas, hermanos, malas. Éramos insoportables. Nadie quería estar con nosotros. ¿Cómo eran ustedes? Miren, yo era tremendo. Aquí no hay hermanos. En el culto de la mañana sí hay hermanos que me conocieron cuando yo no era cristiano. Pero yo era tremendo, hermano. Miren, yo ya tenía como 2 años de estar en el evangelio y encontré un celular que yo había usado cuando no era cristiano, como en el 2004. Y lo encontré, mire, y empecé a ver los mensajes y los mensajes de voz escritos, hermano. A mí me daba pena leerlos y escucharlos. Yo digo, qué bárbaro era yo. Pero Dios nos dio vida. Miren, fíjense que en el 2006 yo viví en Laurel y viví 8 meses. Y el último mes dormí en un closet. ¿Verdad? Raro en Estados Unidos, va uno duerme en la carpeta, aunque sea en la sala, pero yo dormí en un closet. Y fíjese que cada vez que yo voy a Laurel, a mí me gusta pasar por esa casa y me detengo unos minutos y voy con mi familia. Y yo le cuento a mi esposa y le cuento a mis hijos, en esa casa yo dormí 1 mes en un closet. Y mis hijos, ¿cómo dormiste? Ahí dormí. Estaba soltero y uno soltero cabe en cualquier lado. Hermanos, y no voy ahí porque yo sea un masoquista que quiera recordar tiempos duros. ¿Sabe por qué voy ahí? Para que no se me olvide de dónde Dios me ha sacado y de dónde Dios me ha traído. Y si estoy aquí es gracias a su misericordia, gracias a su amor y nada más que eso, hermanos. Nada más que eso. Sigamos leyendo. Leamos, hermanos, ahí mismo, Efesios 2. Mire cómo recalca esta palabra de muerto en este versículo. Dice, pero Dios
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pero mire, Dios, que es rico en misericordia, que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Hermano, ¿qué entiende usted por la palabra muerto? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra muerte? Sin vida. Otro más. ¿Qué entiende por muerto? Que está templado, ¿verdad? Miren, yo no sé cuántos eran valientes para ver muertos, ¿verdad? Pero yo no. Y yo en mi vida he visto 4 muertos. Y fíjese que a mí me ha tocado ir a 2 velatorios de director. Y pues cuando uno va de director, pues uno está cerca del muerto. Ahí no tiene opción, tiene que ver el muerto hasta que se acaba el servicio. Ya se digo, ya se va a levantar ese muerto, me va a decir algo. Pero he observado, ¿verdad?, que la gente llega y lo observan, algunos solo lo observan y otros le hablan, otros lloran, ¿verdad? Pero el muerto él ni cuenta se da. Y también he observado que tienen algodones en las narices y en las orejas. Y yo digo, ¿y para qué le ponen algodón en las narices y en las orejas? ¿Sabe para qué es? Para que los malos olores no le salgan. Hermanos, y así estábamos nosotros, muertos en el cajón del pecado. Nadie daba nada por nosotros. Nadie se quería juntar con nosotros. Nadie quería que nosotros los visitáramos. Pero vino Cristo, hermanos, y nos dio vida a nosotros. Y nos dio vida en abundancia. Hermanos, para que nosotros como cristianos, hermanos, vivamos una vida recta delante de Él. Es para que nosotros vivamos una vida, hermanos, de agradecimiento, hermanos. De verdad. Es para que nosotros, hermanos, demostremos que somos hijos de Dios. Miren, quedemos ahí. Dice la palabra de Dios que nosotros, por gracia, somos salvos. Vamos a leer. Mire lo que dice el 8. Leamos del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, la salvación nadie la puede comprar. Ninguno de nosotros hemos puesto dinero para ser salvos. Pero ahora que nosotros somos salvos, hermanos, ¿y ahora qué? ¿Por qué cree que Dios nos ha limpiado a nosotros? ¿Por qué cree usted que Dios nos ha purificado a nosotros? Nos ha purificado Dios para que nosotros vengamos, ¿verdad? Nos peinemos bien y nos pongamos nuestras mejores ropas y vengamos a la iglesia y cantemos aleluya, gloria a Dios. No. Aquí mire lo que dice acá. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, que a veces se nos olvidan. Miren, aquí nos vamos a topar todos al cerco. ¿Cómo nosotros nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Creen nuestros compañeros de trabajo que nosotros somos hijos de Dios? ¿Ven algo diferente en nosotros? Nuestros jefes,
¿Creen nuestros jefes que nosotros vamos a la Canaán? Qué bueno, gloria a Dios. Creen y dicen, este muchacho tiene algo diferente. ¿O cómo nos comportamos, hermanos, con aquellas personas que no saben que nosotros somos cristianos? Ahí es más fácil pecar, fíjese, porque ahí no va a haber nadie que nos acuse. Es decir, no hagas eso porque vos sos cristiano. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Acerquémonos un poquito más. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? ¿Somos leales con nuestros hermanos? ¿Nos duele a nosotros, hermanos, cuando nuestro hermano está pasando un problema? Lo veo muy callado, hombre. ¿Ah? Acerquémonos otro poquito más. Esta es una serie familiar. ¿Cómo nos comportamos con nuestros esposos y con nuestras esposas? ¿Cómo nos comportamos? Quizás alguna hermana podría decir, es que hermano, usted no sabe el que yo tengo de marido. Mire, si es él, saca ese cuerito a trabajar, al frío, al calor. Y hijo de Dios, dele las gracias. Y dígale, hijo, yo sé que sos un tardo de entendimiento, pero gracias porque hoy sacaste ese cuerito a trabajar y nos has traído alimento a nosotros. O quizás algún hermano podría decir, es que hermano, usted no sabe la esposita que yo tengo en mi casita. Mira, si esa ni se peina. Y con costo ahí medio limpia, cuida los hipotes y cocina. Cuando llegue a trabajar, dele las gracias. Porque imagínese que usted después de trabajar llega a cuidar los hipotes, a medio limpiar, a tortear. No, hombre, se va a morir luego. Se va a morir antes de la hora. Seamos agradecidos. Miren, si se pelearon hoy, denle las gracias ahorita porque va a cambiar el semblante. De verdad, véalo, no me vea a mí, véala a ella. Véale y dígale, gracias hija porque limpias la casa. De verdad, dígale. Mire, yo tengo que estar muy agradecido con mi esposa. Porque mire, le he engendrado 4 cheles, hermano, y ella los cuida. Imagínese que después de trabajar llega a limpiar y a cuidar los cheles que yo tengo. Viera qué tremendos son. De verdad. Miren, a veces nos quejamos, pero ¿y si se le va a costar más? De verdad. Si se le va a costar más. Hermanos, nuestros hijos. ¿Cómo nos ven nuestros hijos a nosotros? ¿Creen nuestros hijos que nosotros como padres somos cristianos? O dice, mi papá dice que va a la iglesia, pero yo lo conozco bien. Miren, para la pandemia, mi hija mayor, Danieli, se quedó los primeros 2 cuartos del año en la escuela. Mi esposa estaba recién criando un chelito pequeño que tenemos. Pero los otros 2 estaban bien pequeños y estaba con los 3. Los 3 estaban prendidos de ella y ella estaba afanada. Y yo pues estaba yendo a trabajar y pues con la preocupación que nos fuera a traer el COVID, ¿verdad? Nos olvidamos de nuestra hija mayor. Y cuando nos venimos a dar cuenta, hermanos, los primeros 2 cuartos del año, Danieli tenía puras E's, pero no E's de excelente. E's eran todas. Y mi esposa estaba muy enojada y se la quería comer y tenerla otros 9 meses en la panza. Y yo la agarré y me encerré en el cuarto con ella y le dije, hija, ¿qué te pasó? Y ella me dice, papi,
no me puedo concentrar porque las clases eran virtuales, no sé si se acuerdan. Y abrió la computadora, hermano, y me enseñó todas las tareas que tenía pendientes. Era todo. Y ella al verla, mejor prefería cerrar la computadora e ignorarla. Yo le dije, mira hija, la palabra de Dios dice que Dios hace sabio al sencillo. Y la palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente. Mira, yo le dije, yo no te puedo ayudar porque no entiendo nada. Pero voy a estar aquí. Te voy a estar chequeando. Y voy a estar orando por ti. Y así lo hicimos. Mire, le dábamos toda la semana, los fines de semana. Y yo al pendiente y la abrazaba y le decía, Señor, dale sabiduría a esta cipota. La abrazaba y le ponía mis manos en la cabeza y le decía, Señor, para ti nada es imposible. Miren, el martes íbamos hablando con ella de eso. Y ella sacó su récord y me enseñó. Y me decía, papi, me dice, yo no entiendo. Me dice, ¿cómo yo de tener pura sed terminé el año con pura sed? Y entre lágrimas me decía, no lo entiendo, no lo entiendo. Y hermanos, si ese es el favor y la misericordia de Dios para con sus hijos cuando nosotros le creemos y nos agarramos de la mano de Él. Es la misericordia de Dios, es para que nosotros, hermanos, pasemos agarrados de los pies de Cristo las 24 horas del día. Para que nosotros vivamos agradecidos con Él, apartados del mal. Miren, luchas vamos a tener todos. Miren, en Romanos, a mí me gusta mucho como Pablo le explica a los romanos las luchas que él tenía. Y él decía, yo conocía el pecado por la ley. Dice, yo por la ley supe que la codicia era pecado. Y a mí dice, la ley me mató. Y es la verdad, hermano, por la ley no nos salvamos nadie. Por la ley todos somos cadáver. Todos estamos perdidos por la ley. Pero dice, pero la gracia me dio vida. Y ahora dice, en mí hay una batalla. Y era una batalla interna. Decía, mi lado espiritual quiere hacer lo bueno. Pero mi lado carnal quiere hacer lo malo. Y esas son las luchas internas que tenemos nosotros. Y pareciera, hermano, como esos dos angelitos, ¿verdad? Que tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Verdad? Que nos dice, ¿verdad? El espiritual nos dice, no mintas, hombre, ¿para qué vas a mentir? No hay necesidad. Y el lado malo nos dice, mentís, y todos mienten. ¿Quién no miente? Todo el mundo miente. ¿Verdad? Para los que son comunicativos, ¿verdad? El ángel bueno le dice, no andes contando esas cosas, hombre, mira, ni va a edificar a la hermana o al hermano. Pero el lado malo dice, llamale a la hermana, desahogate, saca lo que tenés adentro. Y esa es la lucha. Entonces, Pablo dice, en esas luchas que tenemos, dice, ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Leámoslo. Vamos a Romanos 6, del 1 al 4. Dice, mire, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces dice él, en esas luchas internas, y no son luchas, hermanos, son guerras a veces que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a seguir pecando? Creyendo que pecamos y venimos otra vez y vivimos en ese estilo de vida. En ninguna manera. Porque dice, si nosotros hemos muerto al pecado, ya hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, le hemos dicho a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo que somos cristianos y después de eso nos ven pecando, no tiene sentido. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Miren, el hermano que nos vino a dar la enseñanza dijo algo, que cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? Nuestros parientes, nuestros compañeros de trabajo, no van a agarrar la Biblia y van a decir, a ver qué dice Génesis, a ver qué dice Efesios, a ver qué dice Romanos. No, lo van a ver a usted y me van a ver a mí, a ver cómo nos comportamos. Dice, en ninguna manera, ya siendo cristianos, podemos pecar. Y alguno puede decir, no pasa nada, peco y ahí voy a la Canaán a arrepentirme de nuevo. Miren, hermanos, si usted peca, ya siendo cristiano, sabe que le va a pasar, más problemas va a tener, más consecuencias va a tener. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, si estamos en el Señor, perseveremos, pero en la gracia. Hermanos, porque si perseveramos en el Señor, tenemos muchos beneficios. Tenemos una vida espiritual buena y en lo secular Dios nos respalda. Qué bonito es, hermanos, que nosotros hemos luchado y venimos con problemas y dificultades delante de Dios y venimos con manos limpias. Le decimos, aquí estoy, Señor, soy tu hijo. Me presento delante de ti. ¿Cómo Dios no nos va a ayudar, hermanos? ¿O no hacemos nosotros lo mismo con nuestros hijos que se portan bien? ¿Verdad? Que se han portado bien y viene, ¿verdad? Y dice, papi, necesito esto. Y nosotros como padres decimos, ese bicho se lo merece. Mire, yo soy chapín, pero aquí los salvadoreños le enseñan a hablar a uno. Ya no digo cipote, a mi patojo ni choco ya. Pero de verdad, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de vivir como Él manda. Miren, los corintios, hermanos, habían confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero no habían cambiado. De verdad, si leemos Corintios, miren, ellos, ¿verdad? Ahí se mencionan mucho los dones del Espíritu y se reunían y alababan y glorificaban a Dios, pero su accionar no iba acorde con lo que la palabra de Dios dice. Ellos fornicaban, entre ellos había celos, pleitos, y aunque ellos vivieran de esa manera, después venían y decían, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios y gloria a Dios, amén, aleluya. Pero su vida no era transparente delante de Dios. Por eso Pablo les tiene que decir, yo a ustedes no les escribo como a espirituales, sino como a carnales. Imagínense usted, hermanos, que Dios nos mande un correo directamente a nosotros así. Nos quiebran los sentimientos, ¿sí o no? Que nos diga, tú no vives como espiritual, sino como a carnal. Vamos a leerlo para que mire que yo no lo estoy intimidando desde aquí. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mire, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo, el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos, no sois carnales. Así vivían. Una vida pobre espiritualmente. Para ellos lo más importante era reunirse, decir que alababan a Dios, pero delante de Dios no contaban como hijos de Dios. Hermanos, en los tiempos de Corintios y en los tiempos de Roma se vivía el evangelio muy livianamente, a lo superficial. Y eso pasa hoy en día. Se vive un evangelio light, ¿verdad? Un evangelio simple, donde la persona va a fornica y viene a la iglesia. Se emborracha y viene a la iglesia. Y no es eso, hermanos. No podemos vivir en el evangelio una doble vida. ¿Somos o no somos? Y si no somos, mejor vengamos al Señor y arrepintámonos. Porque así hay muchos viviendo hoy en día, hermanos, que dicen que son cristianos, pero su accionar nada que ver. Miren, hace como unos 6 años yo tenía una célula muy bonita, tenía como unas 5 familias. Y llegó un tipo que dijo que era cristiano. Y mire, llegó, ¿verdad? Diciendo, varón, siervo, gloria a Dios, aleluya. Y de repente, yo vi que le empezó a dar el número de teléfono a las hermanas. Y les decía, hermanita, aquí está mi número. Para cuando necesite un ray, yo le puedo ayudar. Y yo lo confronté. Yo le dije, mira, le digo, ¿y por qué andas haciendo eso? ¿Por qué le andas dando tu número a las hermanas? No, varón, me dijo, por si ellas llegan a necesitar un día ray, yo les puedo ayudar. Y yo le digo, mira, y no te fijas que todas las hermanas tienen carro, pues, le digo. Y todas las hermanas tienen marido a quien pueden llamar para que les ayude. Mira, le digo, y si esa es tu intención de ayudar, ¿por qué no me ofreces ray a mí? ¿Por qué no me decís, aquí está, hermano, en mi número de teléfono cuando necesite? Lo voy a recoger. Pícaro, le digo. Y así vivían, hermanos, en Corintios. Miren, dicen que tenían un caso muy delicado, donde dice que el hijo le había quitado la mujer al papá. Era un caso serio. Y miren, y se hacían del ojo pacho. No lo trataban. Y así pasa hoy en día. No, lo importante es que venga aquí, que no importa, que alabamos y glorificamos a Dios y ahí nos vamos. Y no es eso el evangelio, hermanos. El evangelio no es que nosotros vengamos y llenemos, ¿verdad?, la iglesia. ¿Sabe cuál es el detalle? Hemos perdido el objetivo por el cual nosotros somos cristianos y venimos a la iglesia. El objetivo, hermanos, no es que nosotros vengamos a la iglesia y nos vayamos. El objetivo es que sepamos quién es Cristo para nosotros. ¿Qué Cristo hizo por nosotros? ¿Qué puede hacer por nosotros? Ese es el objetivo, hermanos. Que nosotros como cristianos vivamos ilusionados, esperando aquel día que le veremos, dice su palabra, cara a cara, tal como Él es. Yo de verdad les digo, hermanos, yo me ilusiono cuando pienso en aquel día. De verdad me ilusiono y por eso sigo viniendo a Canaán. Me ilusiono que un día voy a estar a los pies del Maestro, aquel que fue capaz, hermanos, de perdonar mis pecados, de limpiarme. Es para que nosotros como hijos de Dios nos paremos, hermanos, y nos amarremos los cinturones y nos pongamos en la brecha y caminemos transparentemente delante de Él.
Porque si no, se va a ir al infierno. Hay cosas que no nos gusta escuchar, pero es la realidad. Aquí podemos venir todos y la Biblia dice que el trigo y la cizaña están juntos, pero un día uno será quitado. Y el otro será quemado. Entonces, hermanos, pongamos atención como hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por dónde caminamos? ¿Cómo tratamos a los demás? Vamos a leer la historia, hermanos, muy conocida en el Evangelio de Juan 8, del 3 al 11. Evangelio de Juan 8, del 3 al 11. Mire lo que dice. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el hecho de adulterio. Y poniéndola, le dijeron, maestro. Poniéndola en medio, le dijeron, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo así en el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros encontramos en este pasaje, en esta historia, la palabra gracia? No aparece, pero ahí está. Ahí está la gracia. Miren, nosotros entendemos bien la doctrina de la santidad y de la gracia, pero la vivimos muy pobremente. Y malentendemos esta historia. Y decimos, ¿verdad? Y queremos justificar nuestro pecado. Decimos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa historia no está ahí. Esa historia está ahí, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta la gran misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Para eso está ahí, para que nosotros valoremos y nos demos cuenta el gran regalo que Dios nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Miren, dicen que en Europa hay un animal que se llama arminio. Y dice que la piel de este animal es muy cotizable, pero también que es un animal difícil de cazar y tiene una piel muy blanquita. Dice que los cazadores, para poderlo cazar, dice que ellos ensucian la entrada de su guarida. Porque dice que cuando el animal llega a su guarida y encuentra la entrada sucia, dice que prefiere quedarse quieto y no entrar y ensuciar su linda piel. Ese temple, como hijos de Dios, debemos de tener nosotros. Ese temple, esa firmeza de decir, yo soy hijo de Dios y no peco. ¿Sabe por qué? Hermanos, Cristo fue clavado. A Cristo lo escupieron. A Cristo le dieron de beber vinagre. Le pusieron una corona de espinas. Lo clavaron en la cruz y soportó el dolor por cada uno de nosotros. Es para que nosotros como hijos de Él, hermanos, andemos rectamente delante de su presencia y nos guardemos para Él hasta el día que Él venga. Porque el precio
que Dios pagó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue barato. No fue cualquier precio. Él lo dio por amor a usted y por amor a mí. Y deberíamos nosotros, como hijos de Él, comportarnos a la altura. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.